Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido a la segunda parte de este flash informativo que vamos a hablar de cómo se las gasta China para que usted pueda hacer negocios con una persona, una entidad, un país. Tiene que saber cuál es la idiosincrasia de este país. Realmente, entre otras cosas, para eso sirven las embajadas, para informarnos de cómo funciona un país a la hora de hacer negocios con ellos, saber cuáles son su forma de pensar, cuáles son sus prioridades, etc. Hoy queremos hablar de la industria inmobiliaria china. Lo primero que tenemos que decir, vamos a mostrar este vídeo para que también vamos a poner el link aquí abajo. Aquí está. Escuchen atentamente, este vídeo está en inglés, pero luego vamos a traducir un poquito lo que dice. So what is the secret behind the ghost cities of China? Of course, probably the most famous ghost city in China, Ordos, up in Inner Mongolia. Well, here you can see some of the photos I snapped as I went around the town, seeing all the Mongolian motifs and beautiful but empty, eerie and soulless buildings, complexes, shopping malls and housing estates. So why bother putting in all this stuff if it's going to make your apartment worth less? And also, why bother renting it? Because the rent that you will get is only a fraction of what you're paying for your mortgage anyway. Start with an empty shell, it's worth more to you. All of this aside though, you stand to make a lot of money. Doesn't matter, like I said, doesn't matter what you buy or where you buy, as long as you're buying an apartment, at the end of the day, you will be able to sell it for more and you will be able to turn a big profit. And now you can probably see why Chinese real estate is in fact, as we stand today, the most valuable asset class in the entire world. Bien, no vamos a traducirlo todo tal cual. Lo primero que les vamos a decir es que en China hay una creencia que hay que pagar, hay que comprar propiedades porque no importa cuánto has comprado una propiedad, siempre podrás ganar dinero revendiendo esta propiedad. Con esta forma de pensar y el hecho de que en China cuando alguien va a casarse, una de las primeras preguntas que hacen las familias, sobre todo de las mujeres, es si este señor tiene una casa, si tiene una vivienda. No importa si vive en ella, si es dueño de una vivienda. Esta situación ha hecho que la industria inmobiliaria china sea de la más importante del mundo en el sentido de volumen de compraventas, vamos a decirlo. Pero esto se suma con el hecho que para los chinos no pueden vivir en una casa que encuentran amueblada. Ellos prefieren utilizar sus propios muebles porque su superstición dice, o su forma de pensar, su filosofía dice que los muebles de una persona no son buenos que se compartan. Y es decir, prefieren 1000 veces encontrar un apartamento vacío y ellos mismos empezar a poner todos los muebles que necesitan, porque si hay muebles los van a tirar todos y poner sus muebles. De tal forma que nunca lo alquilan para evitar que las personas que algún día lo compren tengan esta queja y eso devalúe su inmueble porque como ha estado alquilado por alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Como acabamos de decir, su creencia es que no quieren compartir muebles, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que acaba sucediendo? Que hay un montón de viviendas vacías. Hay un montón de viviendas vacías porque el precio del alquiler es muchísimo más bajo que el precio de la hipoteca. Es decir, que si usted paga 30.000 de hipoteca todos los meses, el alquiler que saca por esa hipoteca puede ser de 4.000 y en estas circunstancias obviamente no hay margen de beneficio. Pero aún así sus fuertes creencias y sobre todo la creencia de que cuando se compra siempre se va a vender por más, hace que esta inmobiliaria, esta industria inmobiliaria sea de las más potentes del mundo. Aún así, visto que estaba yendo a pique porque se construían, se compraba, pero nadie ocupaba estos puestos, estas viviendas, el gobierno chino decidió que las inmobiliarias y las empresas de construcción iban a tener un límite
de pedir créditos. Lo que hacían es que pedían un crédito para construir las viviendas y después pedían un crédito para mantenerlas y pedían un crédito para ahora venderlas y siempre estaban pidiendo crédito y al final acababan pidiendo crédito para pagar los créditos y así se metían en un no acabar en China, ¿no? Y el gobierno dijo que ya no se podía hacer esto y que se iba a limitar en 3 créditos. Y lo que ocurrió es que ninguna inmobiliaria ni una constructora podía demostrar que tuviera menos de 3 créditos, con lo cual no pudieron pedir más créditos. Ninguno se tuvo las características de tener menos de 3 créditos. O sea que si tenías 2 te podían dar 1 más, si tenías 1 te podían dar 2 más. Resultó que ninguna empresa, ni una inmobiliaria, ni un constructor tenía menos de 3 créditos, con lo cual esta medida fue inútil. Lo que estamos diciendo es que estamos hablando de un país que tiene, estamos hablando de un país que tiene ya de por sí la filosofía de construir, aunque no se utilicen estas infraestructuras. Y como podemos seguir viendo aquí, escuchen atentamente. No joke. I mean, it's valued at something like $60 trillion. And without getting too financial on you here, because I'm not a finance guy, I can tell you that it takes up about 30% of China's GDP. Or something stupid like that. We're talking massive numbers. This is such a huge part of China's economy, and this is also why the Chinese government cannot allow it to fail. Let's keep an eye out, because the Chinese government will fight tooth and nail to keep the bad news out of the press, to stop people from realizing that it's a bad idea to invest in property. So in short, these ghost cities are in fact a huge part of China's economic engine. Sí, lo que nos está diciendo la persona que estaba hablando, lo que nos dice es que estas casas, estas viviendas vacías representan 60 trillones de dólares de la economía china y aproximadamente el 30% de su Producto Interior, ¿no? Entonces es una gran industria y que el gobierno chino no puede dejar que todas estas verdades sean conocimiento común y que los chinos cambien su filosofía y dejen de comprar estas casas porque representa una porción muy importante de su economía. Allí es donde está la pregunta. Un país que cree que comprar y construir casas, aunque no se utilicen, es una buena idea, ¿cómo puede aconsejar bien a nuestro país? ¿Cómo puede ayudarnos a construir nuestro país si ellos ya tienen de costumbre y filosofía construir casas que saben conscientemente que nadie va a utilizar? Esta es una muestra más de cómo se las gasta China. Y en estas condiciones yo por lo menos no puedo tener esperanzas de que China vaya a hacer nada bueno para nosotros. Obviamente, como país que son, y todos los otros países, excepto Guinea Ecuatorial por su gobierno, se ocupan de sus propios ciudadanos, se deben a sus ciudadanos. Y si la masa de la población, que es muy grande en China, por ejemplo, necesita de evacuar, de buscar una solución a esta población, y sus intereses son que los chinos vayan a todas partes, dentro de sus negociaciones obviamente van a incluir que tienen que trabajar chinos. Y estos chinos, que no suelen ser 10 ni 100, suelen ser muchísimos chinos, así se van abriendo a otros países. Y esta filosofía y esta política la llevan con todos los países que firman acuerdos con chinos reciben al cambio muchísimos chinos que vienen a ejecutar esos proyectos. Y aparte, repetimos, un país que construye casas que nunca van a ser ocupadas de forma interesada para que parezca que su economía es más grande de lo que es. ¿Qué puede aconsejar a Teodoro Obiang Basao más que construir edificios que no son funcionales y elefantes blancos, como lo suele llamar el ciudadano de a pie, ¿no? Que no nos valen para nada, no cumplen con ni una función, no nos mejoran la vida, etcétera, etcétera. Y aparte es una oportunidad para desviar fondos para
el gobierno de Teodoro Obiang-Mambazogo. Estos son los chinos con los que estamos pidiendo créditos, estamos haciendo un montón de negocios. Estos chinos que construyen casas que, como ya hemos dicho y repetido, no se puede parar las inundaciones en estas casas, porque todas las llaves de seguridad que pueden, si por ejemplo si está inundándose el primero, se puede ir al bajo y cerrar la llave de paso del agua de tal forma que por esta acción ya no deje de inundarse el primero, porque ahora el agua ya no pasa del bajo al primero. Pues todas estas llaves en las casas de protección oficial, viviendas sociales que llaman en Guinea Ecuatorial, no funcionan y lo han visto el domingo que lo compartimos aquí, como un fontanero no encuentra la manera de parar estas inundaciones. Supongo que la única manera que queda es donde este edificio se conecta con la red central del agua, con la tubería central, y si hay ahí una llave, pararlo, y cuando el agua que ya ha bajado se gaste, se puede parar la inundación. Estas son las construcciones chinas, así es como se las gasta China, y esta es la filosofía inmobiliaria china. Muchísimas gracias por vernos. Por favor, si han llegado hasta aquí, suscríbanse y por favor cojan el teléfono de su abuela, de sus hijos, de su perro, e incluso si es usted la secretaria, el secretario de Teodoro Obiang-Mambazogo, coja su smartphone y suscríbase a nuestro canal. Es la forma que nos animan a seguir dando este servicio. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito. Buenas noches, buenas tardes y buenos días.